Siempre he enseñado en el Instituto Bíblico, ahí yo enseñaba que un predicador nunca debe usar un texto solo como pretexto, como que tú te lanzas en un trampolín y después te olvidas de lo que has leído, ¿no? Cuando uno anuncia un texto bíblico siempre debería escarmenarlo, examinarlo, ir explicándolo. Eso es una enseñanza esencial para los predicadores. Pero en este caso, este texto bíblico solamente es una introducción. Ustedes verán ya por qué, que se encuentra en Segundo de Reyes, capítulo 6. Voy a leer del versículo 3 en adelante. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículos 3 en adelante. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Si hay algún computador que está encendido conmigo o celular, se va a escuchar el eco y yo quiero que lo elimine. Ya lo borro. Voy a leer. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. ¿Se dan cuenta que aquí se presentó un problema? Fueron ahí cerca del Jordán, había en las márgenes del río Jordán mucha vegetación, árboles, sobre todo en esos años, donde muchos lugares eran vírgenes en cuanto a árboles. Y la idea era construir un edificio más grande, porque los que integraban la escuela de los ministros en ese tiempo habían aumentado el número y necesitaban para sus aulas de enseñanza un espacio más grande. Fueron al bosque entonces, ahí cerca del Jordán, y para cortar árboles y producir madera para construir ese local más grande. Y uno que había pedido un hacha facilitada, prestada, se le cayó el hacha en el río del Jordán. Y se afligió el hombre. Estaba también ahí el profeta Eliseo. Y se lo dijo: Señor mío, se me cayó el hacha, está aquí en el agua en algún lugar, y era facilitada. Estaba muy preocupado, fue un gran problema para él. ¿Qué iba a decir a la persona que le había facilitado el hacha? Con razón estaba tan preocupado. Pero el profeta Eliseo dijo: tranquilo, donde cayó. Y él preparó de paso una tira ahí para el hacha, lo puso en el agua, ahí desde luego en la superficie, y el hierro se vino hacia arriba. ¡Qué milagro! Flotó y recuperó lo que se le había caído. Grande fue la tranquilidad para eso. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, hermanas, que allí hubo una solución a un problema? No sé si ustedes han escuchado de tanto en tanto la siguiente recomendación: seamos parte de la solución más que el problema. Seamos parte de la solución más que del problema. Y eso es el tema que voy a tocar hoy día: ser parte de la solución y no parte del problema. El comportamiento tan decadente actual del mundo, tanto pecado, tanta maldad, como también violento de la sociedad, además de la pandemia, desde luego,
ha instalado una forma de hablar de la gente, de los periodistas, negativo, pesimista. Un pastor nos invitó para el viernes reciente, anteayer, a almorzar a su casa, y él decía, se refería a este espíritu tan negativo en la televisión, tan violento, tendencioso, que ya no quiere escuchar más noticias de la televisión. Que él está cansado de este lenguaje tan banal, tan pecaminoso, tan violento, favoreciendo y apoyando la violencia, etcétera, etcétera. Es obvio, hermanos, es obvio que hay problemas en este tiempo, que en algunos sectores estos problemas han hecho crisis. Es cierto todo eso. Tampoco debemos ser como la avestruz, esconder la cabeza y dejar todo el cuerpo para que pueda ser afectado. No, tenemos que asumirlo. Toda vez que el Señor mismo dijo, ustedes están en el mundo. No se olviden que el Señor lo dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Pero están en el mundo. Entonces yo soy parte de la sociedad. Tú eres parte de la sociedad. Y estas cosas de alguna manera te tocan, te afectan. Hermanas y hermanos, estamos en este mundo, aunque no somos del mundo. Mi familia y yo también somos movidos por estas olas tormentosas de inquietud en la sociedad. Tú y tu familia también son afectados por esta situación que hay en el mundo, la pandemia y todo lo que ha estado sucediendo. La iglesia también es sacudida. Esas lágrimas que derramaban los hermanos, esas ganas de adorar al Señor durante este culto. Yo mismo, hermanos, en algún momento dije, podré predicar porque estaba muy quebrantado, muy emocionado. Es producto de esta alegría que tenemos por congregarnos, por estar juntos, por abrazarnos, por saludarnos. Son tiempos de incertidumbre, de mucha incertidumbre, pero desde el punto de vista de la Biblia, y algunas noches atrás, como les cuento de madrugada, yo me preguntaba cuál debe ser la actitud del cristiano, de la cristiana ante toda esta situación. ¿Cuál debe ser tu actitud? ¿Cuál debe ser mi actitud como pastor, como ministro de Dios? Primero, debemos entender al mundo. Mira lo que te estoy diciendo. Debemos entender al mundo según lo que dice la Biblia acerca de él. ¿Qué dice la Biblia acerca del mundo? Que es incrédulo. Jesucristo dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo lo voy a soportar? La sociedad, el mundo, mayoritariamente es incrédulo. Mayoritariamente la sociedad es incrédula. ¿Pero por qué es incrédulo el hombre? ¿Por qué es incrédula la mujer? Porque a veces me llama la atención que los evangélicos miremos a los ateos, a los agnósticos, a los escépticos, así como con admiración de tanta incredulidad, pero si el mundo siempre ha sido incrédulo. ¿Pero por qué es incrédulo el hombre y la mujer de la sociedad? Porque la Biblia dice que el diablo, que es Satanás, les cegó la mente para que no crean. Eso lo dice la Biblia, la palabra del Señor. Aún más, contra más avanza el tiempo, más decadente será la sociedad. Lo dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que llegará el tiempo en que llegarán días muy peligrosos. La sociedad estará terriblemente corrompida y esto llegará a su clímax cuando Jesucristo regrese a buscar y arrebatar a su iglesia. Contra más pase el tiempo, el pecado va a aumentar mucho más. Y esto es señal de que la segunda venida de Cristo está muy cercana. Comprendiendo entonces, desde esta perspectiva del mundo y su situación, mi llamado es que los creyentes seamos parte de la solución y no aumentemos el problema, porque parecería que a veces la cristiandad tiende con su forma de hablar
aumentar el problema. Los veo asustados, los veo deprimidos, los veo amargados. El problema ya está instalado y es evidente. Entonces yo me pregunto, ¿en qué podemos colaborar nosotros como cristianos? Tu hermana, yo, tu hermano, yo. ¿En qué podemos colaborar en medio de esta situación? Ser parte de la solución más que del problema. Debemos colaborar primero con nuestra fe en Dios. Que tu lenguaje sea positivo. Que tu forma de hablar sea con optimismo. Ten esperanza. Hace algunos meses, un día, estaba en mi oficina meditando y orando y de pronto recibí una palabra: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Cuántos lo pueden creer? Y yo he empezado a proclamar eso. Tengo fe en Dios y también el Evangelio. El Evangelio es parte de la solución más que el problema, porque hermanas y hermanos, el Evangelio es poder de Dios para transformar al pecador. ¿Lo pueden creer ustedes? El Evangelio es poder de Dios que transforma la vida. El cambio real que se produce en una persona que cree y recibe a Jesucristo en su vida, ese cambio real, cuando Cristo lo transforma, es una fuerza de cambio. Si hay un nuevo convertido, una nueva convertida, ese hombre y esa mujer será una fuerza de cambio. Como quisiera yo que Luis Donoso se convirtiera al Señor y se transformara en una fuerza de cambio. ¿Lo desean ustedes? Bendito sea el Señor. Sumar salvados a la luz de la palabra de Dios, sumar salvados, contra más salvados hayan, más luz y más sal habrá para este mundo. ¿Cuántos lo creen? La Biblia nos insta a ser gente de esperanza. Volveos a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Yo no digo nada, mejor me callo. Pero si un hermano o una hermana está desesperanzado, desesperanzada, ¿cómo me gustaría instarlo, estimularlo para que sea una fuerza de esperanza? La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 20, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En los días de pecaminosidad, de violencia, de olvido de Dios, de indiferencia a Dios, cuando uno tiene esperanza, cuando el pecado abunda, que sobreabunda la gracia de Dios. Oh, hermanas y hermanos, podemos esperar grandes cosas en el Señor. Podemos esperar grandes cosas en el Señor. En realidad, lo que afirma la Biblia cuando dice, si nuestro evangelio está encubierto, miren, el apóstol Pablo, 2000 años atrás ya lo decía, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4. Si el evangelio hoy día está encubierto, si la gente no cree, entre los incrédulos, entre los que se pierden, ahí está encubierto. Pero tú eres luz, hermano. Amén. Tú eres luz, hermana. El evangelio no está encubierto para ti. Y todos aquellos que me escuchan ahora a través de Zoom, de Facebook, de YouTube, para ustedes, hermanos y hermanas que me escuchan, que son salvos, el evangelio no está encubierto. Dios los iluminó. Por eso también la Biblia dice que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese Dios eterno que dijo un día, hace miles de años atrás, sea la luz, y fue hecha la luz. Ese mismo Dios, hermanas y hermanos, por su palabra, resplandeció en nuestros corazones. Tú dirás, tú te preguntarás, ¿quién era yo en el pasado? Un hombre duro, una mujer dura, que no tenía esperanza ni salvación, pero ahora estoy en el evangelio, ahora soy salvo, soy salva, Cristo vive en mí. ¿Pero por qué? Porque Cristo iluminó en tu corazón, porque vino la luz de Dios a tu vida y tú entendiste lo que es la salvación y la vida eterna donde estás ahora.
El ser humano no cambiará si Dios no interviene en él. Sabemos muy bien de este cambio. La Biblia dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La gente desobediente a Dios, rebelde. Escuchaba hoy día a un pastor vía YouTube que integra la comisión constituyente, que está trabajando también para esta nueva constitución. De tanto se habla de esta nueva constitución. Pues les quiero contar algo. El pastor Silva, un hombre muy culto, un hombre de Dios, qué bueno que lo tenemos ahí. Y él hoy día contaba, para informarnos a todos los pastores y hermanos en general, que allí se hizo una ceremonia y se pusieron todas las banderas habidas y por haber ahí frente a la comisión constituyente. La bandera de los homosexuales y lesbianas, la bandera, un montón de cosas que hay hoy día. Y sabe usted que él preguntó por qué no era posible, no había permiso para poner una bandera evangélica. Y entonces la presidenta ahí de la mesa dijo, criterio nuestro. No quisieron poner la bandera del pueblo evangélico. Todas las otras banderas, usted se va a pasmar, se va a admirar qué hay ahí. Pero no quisieron poner una bandera evangélica. ¿Saben ustedes que somos el 20% los evangélicos somos convertidos en este país? Somos de Cristo, el 20% de este país. Son millones, pero no quisieron aceptar. Y la señora Loncón argumentó, es que la fe religiosa cristiana ha sido colonizadora. Da impotencia, pero sí es. Pero yo digo, ¿se va a desesperar el evangélico? ¿La hermana se va a angustiar? ¿Se va a deprimir por esto? Por favor, eso no puede suceder nosotros. Porque la Biblia dice que la gente sigue la corriente de este mundo. ¿Conforme a qué? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa gente no sabe nada, tiene la mente cegada. ¿No voy a levantar contra ellos? ¿Me voy a enojar porque hacen eso? Hermana y hermano, solo Dios puede cambiar esas cosas. Solamente Dios tiene todo poder, aleluya. Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuántos están contentos? Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. A mí me sucede que cuando una persona se convierte a Cristo parece que estoy viendo el testimonio milagroso de Lázaro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué pasa con una persona que está sin Cristo? Está muerta en delitos y en pecados. Se mueven, parecen zombies, hacen un montón de cosas. Sin embargo, están muertos. Zombies, quise decir, parecen zombies. Están muertos en delitos y en pecados. No tienen vida espiritual, pero tú tienes vida espiritual, hermana. Tú tienes vida espiritual, hermano. Gloria a Dios por eso, aleluya. Y cuando una persona es convertida, es como le pasó a Lázaro. Resucita, nace de nuevo, tiene una nueva vida en Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Debemos también ser parte de la solución y no del problema, aportando de manera práctica. Por ejemplo, sometiéndonos a las autoridades. Tú puedes decir un montón de cosas de las autoridades que hay. Pero yo te digo una cosa, la Biblia dice en Romanos capítulo 13, sométase todo cristiano a las autoridades. Duele. Puede ser que no esté de acuerdo, pero yo me someto a la autoridad. Y tenemos que someternos a las autoridades. O tenemos que orar por la paz del país. Tenemos que orar para que la pandemia retroceda, ¿ven, hermano? Tenemos que seguir orando. ¿Cuántos creen que Dios finalmente dirá la última palabra? Gloria a Dios. Dios tiene la última palabra, hablando palabras de fe. Habla palabras de fe.
Felicito a los hermanos que vía WhatsApp entregan mensajes de esperanza, palabras de fe, palabras de aliento. Yo quiero que tú sepas que en nuestra casa y donde estamos proclamando palabras de fe. Finalmente Dios tiene la última palabra. Dios está activo. ¿Cuántos creen que Dios se está moviendo? ¿Cuántos lo creen de corazón? Aleluya. Todo está bajo su dominio. Todo está bajo su control. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Por otra parte, sepamos enfrentar el desánimo del desaliento. Esta mañana, hace como 4 o 5 noches, como me habló el Espíritu Santo, que me conmovió y me habló a mí mismo también. Me dijo, dile a mi pueblo que sepa enfrentar el desánimo y el desaliento. Y tú mismo, Rubén, tienes que aprender a enfrentar el desánimo y el desaliento. Comprendamos al que está afligido. Dios no le pide al que está afligido que empiece a gritar de alegría. No. Seamos bíblicos. Así es. La Biblia dice que está afligido, haga oración. Amén. Pero el que está alegre, canta alabanza. Amén. Pero yo no le puedo pedir al que está angustiado, afligido, salta conmigo y grita de alegría. No. Yo tengo que comprenderlo. Estás afligido, estás afligido. Debemos llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. Apartando esto, explicando primero esto, voy a este punto ahora. En ocasiones, hermanos, nos desanimamos o desalentamos teniendo de todo. Tienes casa, tienes comida, tienes vestuario, tienes recursos para moverte. Te das cuenta que estás desanimado, amargado, deprimido, molesto. Y mira, si tienes de todo, tienes una familia y tienes una negrura en tu corazón, una amargura en tu corazón. El Espíritu me habló que eso ofende a Dios. Si tú tienes un problema grande, Dios te comprende. Dios está contigo. Y si tú has estado angustiado, angustiada, Dios te comprende. Dios está contigo. Pero si tú estás amargado, amargada, deprimido, desalentado, desanimado, teniendo todo, y Dios te ha bendecido, estás ofendiendo grandemente a Dios. Así es, Señor. Yo tengo a mi Padre que es Dios. Amén. Tú tienes a tu Padre que es Dios. Tú tienes a Jesús delante de ti. ¿Cuánto lo creen? Que va delante de ti, hermano y hermana. Y la Biblia dice que el Señor seguirá gobernando hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. No tienes derecho a desanimarte. No tienes derecho a amargarte si tienes de todo. Porque Dios te lo ha dado para que te alegres y para que te goces. Aleluya. Yo trato de ser parte de la solución y no del problema, porque Dios está conmigo. En ciertos casos, hermanos, solo Dios puede solucionar algunos problemas, solamente Dios. No tiene fuerza el hombre ni la mujer para hacerlo. Seamos parte de la solución y no del problema. Amén. Amén. Pónganse de pie.